Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03. No hace tanto frío en la ciudad vieja, digamos, se nos está cuidando el clima. O, digamos, no ha sido tan cruel, no ha seguido con su crueldad. Amigos, estamos con Javier Lasval en controles de emisión. ¿Cómo le va, Javier? Y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Este programa de hoy va a estar dedicado a una poeta. Lo dijimos aquí en La Máquina de Pensar, en la Gacetilla. Quizás es uno de los acontecimientos literarios de este año, del 2019. Estamos asistiendo a uno de los acontecimientos más importantes del año. ¿Por qué? Porque se acaba de publicar la obra reunida. No es exactamente completa, faltan 2 libros, pero ahora vamos a ver por qué. La obra reunida de Orfila Bardesio, una de las poetas más importantes y no tan estudiadas de la generación del 45, ¿no? Para ello vamos a darle la bienvenida. Ellos estuvieron involucrados en la presentación que ocurrió en la Biblioteca Nacional no hace mucho. Luis Bravo, ¿cómo andás? ¿Andás Hola, bien? ¿cómo andás? Buenas noches a todos. Buenas noches, Sabela de Tesano. Sabela de Tesano, ¿cómo le va? Hola, y muy el señor bien. Silva. Un placer volver por acá. Por Gracias favor. invitarnos. Ustedes dos estuvieron ahí y Luis Bravo es el encargado del prólogo de esta poesía reunida, que son 2 tomos editados por Yagurú y que viene con una semblanza biográfica también a cargo del poeta Héctor Rosales. Y al final de estos 2 tomos hay una entrevista que en su momento le hiciera también Luis Bravo para la prensa, ¿no? Sí, esa entrevista, mirá, tuvo mucha fortuna porque fue publicada, replicada y siempre con distintas versiones, por supuesto. Primero salió en Brecha, después fue replicada en Diario de Poesía, en Buenos Aires. Después salió en Colombia. Después la incluí en mi libro de entrevistas, que también salió en Colombia. Tuvo una última versión en la publicación Lo que vendrá, de la revista de Diego Cubelli. Sí, de Diego Cubelli. Y bueno, ahora yo hice como un nuevo ajuste, porque siempre hay cosas para transformar. Es una entrevista. En esa época yo solía hacer eso, que era sacarle las preguntas y subtitular el discurso de la entrevistada. Para tratar de dejar el discurso de la entrevistada. Subtitular el discurso de entrevistada, en este caso de Orfila, que habla como por sí misma, se presenta. Había hecho lo mismo con Roberto Juarros, por ejemplo. Y me resultaba ese trabajo. Así que cierra el segundo tomo, a modo de epílogo, esa entrevista que ella dice decir lo desconocido, cómo llega a decir lo desconocido, ¿no? O algo así como el fuego en los ojos del ciervo, porque ella habla de su poesía como poesía foguina, ¿no? Y el ciervo en ese caso sería Cristo, ¿no? Digamos, ella utiliza la simbología crística porque habla de San Juan de la Cruz. Pero antes de avanzar, vamos a presentar a Orfila Bardesio. No todo el mundo la conoce. Y estamos hablando de una poeta que nació en 1922, que murió en el 2009. También leyendo, digamos, el artículo de Héctor Rosales, ahí me sorprendí. En el 2009 murió Idea Vilariño, Mario Benedetti, Rolando Fayet y Orfila Bardesio, para empezar, esos 4, ¿no? O sea, fue un año sorprendente. Una cosa tremenda, la voz. Y Isabela, vos, digamos, ¿cómo entras en contacto con esta poeta? Porque estamos diciendo que es del 45, pero llega a decir Héctor Rosales que es la más excluida o la más segregada o la más silenciada, en fin, no son estas las palabras exactas que maneja Rosales, pero digo que lo que quiere decir es que dentro de la generación de 45 no aparece como en el pelotón, digamos, ¿no? Yo diría con la potencia de esta voz poética, ¿no? Y con un poco lo que está en el prólogo que señala Luis a partir de Enrique Fierro, que la señala como una de las solitarias, y explica por qué.
Yo la conocí más tarde, lo explicaba el otro día también en la presentación. No soy de los 80, digamos, poetas de los 80, pero en realidad llego a ella en los 90 y largos, y tenía que ver su presencia, o sea, cuando la conozco en realidad tiene lugar en la Feria del Libro del Latu, en aquella primera movida de Casa de los Escritores, en el 2000, donde ella entró de la mano con Selva Casal, de la mano, y leyó un poema breve que, bueno, ya me cautivó absolutamente. Pero más allá de eso, además, la vi después cuando ya presentó La Canción de la Tierra, que es del mismo año, o sea, un tiempo después ella falleció, ¿no? Y bueno, en realidad para mí es un descubrimiento imponente en ese momento, de los 90 al 2000 y algo, 2002, estamos hablando aquella feria. Y lo asombroso para mí, que como escritora, no como gente que escribe, más que como poeta, las imágenes, ¿no? La fusión fluida, podríamos decir, entre esa mística que señalan a través del ciervo y de todo lo trascendente, ¿no? Que ella está como en ese contacto, esa palabra está en contacto con el más allá, pero está reivindicando constantemente las cosas de lo cotidiano. Del más acá. En vez de ser obstáculos, son como vías de acceso, ¿no? Y a la vez, bueno, también tomaba del prólogo, cuando lo leí, esta cuestión de que una vez que uno empieza a leerla, ya vuelve a ella, ¿no? O sea, hay una... no sabría cómo explicar esta cuestión de la tensión entre lo mundano y lo sensual y lo místico, ¿no? Que creo que las imágenes incluso a veces parecen como oníricas. Dice así Rosales: la poeta más aislada de la generación del 45, la más fiel a su independencia, la que permaneció durante más de 70 años escribiendo una poesía que nunca la abandonó, se ha ido hace unos días. ¿Usted qué opina, Bravo, de eso? ¿De qué? De esa frase que acabo de decir, de esa frase. Bueno, es un poco, digamos, tajante, ¿no? La más aislada. Bueno, yo hago una comparación con la situación esta de solitaria que Fierro asigna a Orfila, que recién Sabela mencionaba, esto fue en Capítulo Oriental, y la otra solitaria dice que es Concepción Silva, ¿no? Y yo reflexiono acá un poco sobre lo que quiere decir eso en realidad, ¿verdad? Me parece a mí que lo que ahí sucedía era que ellas estaban, primero que se daban con un entorno distinto al núcleo central del 45, es decir, el entorno de Orfila tenía bastante que ver con la tertulia de los Cáceres, del doctor Cáceres, ¿verdad? Y de Esther de Cáceres, donde entran en contacto con Jules Supervielle, que es el primer gran entusiasta de Orfila. Y con Felisberto también. Y también con Felisberto. Ahí Supervielle dice en un momento: aquí estoy, está en Francia, con Felisberto y con Orfila Bardesio. En realidad no estaba. Estaba con sus textos, ¿verdad? Claro, o sea, los estaba difundiendo en Francia. Y también con Susana Soca, ¿verdad? Que es una de las lectoras más asombradas de Orfila, y es la que le dice: pero Orfila, usted es una poeta mística. Ella dice: no, ¿qué voy a hacer yo mística si yo soy sensual? Dice, después descubrí el misticismo, dice, de Sor Juana, porque yo era muy joven, ¿no? Ella empezó escribiendo y publicando a los 17 años. Claro. Y es nada menos que Zunfelde la que lee ese libro y la presenta públicamente en el Paraninfo de la universidad. O sea, año 1939, ¿no? Sí, ella es muy jovencita. Sí. Ese libro no está en la compilación, vos lo decías. Sí, los dos primeros libros no están. ¿Por qué razón? Ni Voy, que son prosas y versos del 39, ni está este otro que es más breve todavía, que es La muerte de la luna, del 42, que lo publicó
nada menos que César Fernández Moreno. En Buenos En Aires. Buenos Aires. Digo, no es poca cosa, No, se pega un claro. salto para un poeta, una poeta que recién comienza, y aparte con César Baldomero, ¿no? No, Fernández claro, Baldomero. la colección de Fontefrida Sí, fue, sí, fue sí, muy sí, prestigiosa. sí. Por esa eso digo, colección. sí. No está No, no porque, se puede. a ver, vamos a ser claros. La compilación Ujú. la hicieron los hijos de Orfila, sobre todo Cecilia, José, no sé qué tanto, Gabriel y Pablo, pero yo no participé en la Perfecto. compilación, ¿me explico? Entonces, ellos decidieron que esos 2 primeros libros no participaran de la antología. En esto, digo yo, coinciden con la crítica, Claro. por ejemplo, con Bordoli Mm. y también con Penco. Y la propia Orfila no había dicho Sí, como que esos en dos ese primeros sentido. libros. Posiblemente ellos hayan recogido también eso, de que esos 2 libros, que eran como, bueno, muy primarios, quizás. Sí, pero muy primarios, pero salieron, Que escuchame, ella con lo- César ella los Fernández Baldomero, considera- ya en Yo Buenos pienso que Aires, no, digamos. pienso que No, no, no hubiera es estado tan muy lindo. fácil, no es tan fácil pegar un No. salto, digamos, No, en no, el no, charco. Ahora no es fácil, y no era fácil en el año 39, digamos, ¿no? Digamos, eran círculos, Claro. digamos, estamos hablando porque no es en cualquier editorial o con cualquier No, colección, y ¿no? Zunfelde no iba a presentar Y cualquier Zunfelde- cosa en el exacto. Paraninfo de la universidad. Claro. O sea, que algo tenían, pero bueno, la crítica coincide en que Poema del año 46 es como su primer gran libro, y bueno, obra madura ya, madura relativamente, sigue siendo muy Sigue siendo joven, Claro, ¿no? claro, Es decir, pero yo quizás creo que la ella voz. fue madurando incluso en su propia En tránsito ahí. línea, sí, que yo totalmente. considero es una línea visionaria. Esto es sobre lo que podría insistir un poco. Es una línea visionaria que no se ha visto del todo estudiada en el Uruguay. Lo que pasa es que a mí me interesa esa línea. Sí, vos tenías aquel libro que se llamaba Escrituras Las visionarias. visionarias. Exactamente. ¿Pero ahí la incluiste? No, ahí no está. no, hay mucha gente que no está incluida. No, por eso yo de memoria no. De los uruguayos ahí está Marosa Claro. y está Armonía Somos. No, hay Sí, no está una- Concepción, hay un por ejemplo, hilo tampoco. No, así, no está También, Concepción. Pero yo escribí sobre las dos. Y ahora las comparo, vuelvo al punto donde arranqué, diciendo, bueno, esto de que eran solitarias no es tan así. Es decir, lo que eran distintas. Bueno, a eso me refería yo al tomar lo que tú decías, ¿no? Ellas no entran en el momento que se está viviendo, digamos, de algún modo están haciendo otra poesía. Están desmarcadas, digamos, Están del desmarcadas de lo que sistema. en el momento, digamos, queda habilitado, por decirlo de algún modo, por el contexto, ¿verdad? Y me parece que, bueno, esa también es lo que hace el tiempo, ¿verdad? El tiempo nos quita de alguna manera esa perspectiva que restringe y podemos apreciar de otro modo, ¿no? No, a mí me lo que pasa interesaba es que, saber claro, por qué como- Sabela, perdón, digamos, es sí. un poco para explicar, no es para distribuir responsabilidades, ni mucho menos, es para tratar que de no. explicar cómo podemos decir ahora que el acontecimiento literario más importante, del 2019, es la publicación de Orfila Bardesio, de esta poesía reunida, uno de los acontecimientos, no vamos a exagerar tampoco, digamos, porque no lo sabemos, no terminó 2019, y de una poeta que no se ha oído mencionar mucho. Entonces, me explico, de la misma forma que hay que explicar, bueno, Ida Vitale, que digamos, ¿no? Que tampoco fue tan mencionada en estos 30 últimos años, digamos, ¿no? Pero obviamente siempre estuvo a otro nivel. Orfila Bardesio, y bueno, sobre el contexto, lo que dice Luis es que su planteo era irracional, digamos, su planteo era imaginativo, en un contexto donde dice, en el racionalismo estricto y realista, aunque eficaz y productivo, en que abundó la crítica uruguaya del medio siglo, que es lo que está refiriendo. Exactamente, es lo que me parece que ahí está la clave de por qué ella queda, digamos, y también el círculo en que se mueve, que es al que hace referencia Luis, ¿no? Digamos, ambientes literarios, ¿verdad? Distintos. Que, Pero o Idea tal vez Vilariño le publicó un artículo sobre ella Sí, en la revista número 2. temprano, Temprano, idea de Vilariño temprano, ¿verdad? Pero si comparamos, ¿verdad? La línea predominante, coloquial, ¿verdad? Despojada y comprometida en el sentido del momento, ¿verdad? Orfila no ingresa en esos parámetros, ¿no? Desborda
desborda y tampoco está orientado su trabajo literario hacia ahí, ¿no? Creo que hay otro. No, y el tema de la, no sé si la palabra inspiración, confesionalidad intuición. también, ¿no? El tema de ser cristiana. Sin duda. Yo la entrevisté hace muy poquito a Ida Vitale y le pregunté por Bergamín y bueno, y ella dice que muchos del 45 se alejaron de Bergamín porque venía, por más que fuera un tipo marxista, era católico. Entonces ella dice de católico no tenía nada, no de la forma de actuar, no sé qué, no sé cuánto, pero ella se acercó porque le traía todos los libros y muchos se alejaron por eso. Entonces, y estamos hablando del 50 y no 50 y pico. Sí. Claro. Esa década es tremenda en Uruguay, ahí pasa de todo. Sí, pasan todos los personas. Sí, todos los discursos raros, hay una heterogeneidad, es muy heteróclita la década y se pierden estéticas que son fundacionales, ¿no? Es decir, está Pérez Gadea abriendo con Homo Ciudad, un texto absolutamente extraordinario, de un tipo de 19 años que considero es el que hace el primer poema beat en el Uruguay, notoriamente, Homo Ciudad, un largo poema alucinado, expresionista, con un imaginario que nadie más recoge después. Y también está Meguet, ¿verdad? Está ese surrealismo. Pero en el caso de Meguet, digamos, está Idea Vilariño, ¿no? Y está Brandi, que digamos. Pero tardíamente. ¿No? Tardíamente recogen a Meguet, ¿no? Es decir, Meguet ya está muerto, cuando en realidad Vilariño compila y dice, bueno, quizás era el mejor de nuestra generación, pero no lo supimos ver en su momento. Brandi. Yo ahora cuando hablé con Ida Vitale se acordaba perfectamente de Humberto Meguet, eso algo me sorprendió. Porque también hay un detalle de lo que dice Sabela. Nosotros, no sé si lo sabemos o no, quizás no estaban tan aisladas, o sea que se encontraban con la gente como Humberto Meguet, pero no tenían tanta quizás trascendencia crítica o tanta, digamos, ¿no? Mirada. Lo que pasa es que las texturas atravesadas por lo místico y por lo surreal no eran bien recepcionadas en la época. ¿No? Era el Uruguay positivista, racionalista, todavía, digamos, ¿no? No sé si existencialista. Pero existencialista, sin duda. ¿No? Sin duda. Hay una racionalidad allí que no se emparenta con este tipo de discursos. No muy metafísica, antimetafísica. Y la cualidad desbordante. Un modo metafísica, podríamos decir, tal vez restringida, una metafísica restringida. Bueno. Esta cualidad desbordante del discurso de Orfila y esa otra cualidad oximorónica, contradictoria de los sonetos surrealistas de Concepción, descolocaba absolutamente a todo el mundo. Claro, descolocaba, ¿no? Exacto. Salvo a Vicente Alexandre o Oliverio Girondo, que decían, qué fenómeno. Claro. ¿Cómo puede ser? Me parece fenomenal ese recuerdo que vos traes de Orfila entrando de la mano de Selva Casal, porque Selva Casal es la que prolonga esta línea, prácticamente. Selva publica Arpa en el año 59, o sea que está más o menos orientada. Y en Selva Casal también está presente este tipo de discurso. Y además el largo aliento de los poemas, ¿no? Poema largo, poema con muchas, digamos, con superposición de imágenes que no te da descanso y a la vez, salís de una, estás ya envuelto en otra, con mucha, digamos, una profundidad también, ¿verdad? Y una inspiración, no sé si la palabra pueda ser aceptable. No, pero lo menciona, Luis dice una literatura y una escritura inspirada. A mí me gusta mucho reivindicar esa línea de lo inspirado. Pero entre otras cosas, en ese contexto que estamos hablando, era prohibido hablar de inspiraciones, ¿no? Estaba muy mal visto. Vamos a hacer una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Sabela de Tesanos y con Luis Bravo en torno a la publicación de la poesía reunida de Orfila Bardesio en 2 tomos por la editorial Yaugurú. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Sabela de Tesanos y Luis Bravo en torno a esta poeta llamada Orfila Bardesio,
que en su momento entrevistamos y en una semana, esto debe haber, no tengo la fecha exacta, debe haber ocurrido en Sopa de Letras, supongo yo, y la entrevistamos para hablar de Rolando Fayet a Orfila Bardesio. Por lo menos creo que fue la segunda vez que conversé con ella, y en este caso era para hablar sobre Rolando Fayet, otro poeta que, lo dijimos en el bloque anterior, murió en el 2009, unos meses antes de que se fuera Orfila. Vamos a escuchar esta breve conversación. Yo lo que más puedo resaltar de él es la comunicación personal que tengo con él. Es la persona más encantadora que te puedas imaginar. Con él podés dialogar sobre cualquier tema, que siempre está, digamos, lúcido para darte opiniones. Cuando pasa por acá, siempre toca el timbre, sube, es un ser extraordinario. Si estás deprimido, allá te levanta. Sí, es muy verdad que es un ser abierto y además con una gran ternura. Bueno, ahora en cuanto a la poesía, sí, siempre eso, yo lo asedio un poco, ¿no? A ver cómo es lo que estás haciendo, mostrarme por favor, pero él nunca sabe dónde lo deja. Es increíble. Yo lo entiendo, porque tiene un desorden ordenado para él, ¿no? Para mí no, pero para él sí. Bueno. Orfila, la poesía de Rolando es, ¿te parece que franca, abierta, o que también tiene su costado oscuro, digamos? Bueno, mira, yo creo que es franca y abierta, en general. Pero como él es muy emotivo, y como te diré, y se guía por sus impulsos emotivos, hay cosas que de pronto para él son claras y para mí, o para el que lo lee, no. Claro. Sí, entonces es una, digamos que alterna la lucidez, la claridad, esa franqueza con ese hermetismo, ¿no? Sí. Yo recuerdo El Ángel Sumergido, un apartado que me mandó Héctor Rosales sobre él. Sí, es un artículo que escribió, una suerte de crítica, Héctor Rosales, que aparte le dedicó un poema, una poesía larga a Rolando, se llama Fayet en las plazas nuevamente. Sí, 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 lo quiere muchísimo. Me acuerdo que en una época estaba yo muy deprimida porque me sentía muy aislada, y me dijo Héctor desde Barcelona, por favor, habla con Rolando. Y yo no lo conocía en ese entonces, pero ¿cómo? ¿Quién es Rolando? No, habla con él, por favor. Y así como te digo que te levanta el ánimo, es una cosa cierta, ¿no? A mí me ha pasado así. Yo no sé cómo él sobrevive, porque es como una especie de ángel que tiene... Se plantea que él es un animador cultural, y animador o gestor cultural uno dice, bueno, que organiza cosas, pero en realidad también es animador en el sentido de que también da ánimo. Ah, sí, es verdad, es muy verdad eso, sí, da ánimo. Y bueno, la poesía de él es eso también, porque la poesía de él no lo podés recibir así pasivamente como algo sobre lo que vos te podés ilustrar. Te anima, te introduce en un mundo muy animado, muy fuerte, muy tierno a la vez, ¿sabes? Sí, es un ser así. Sí, en una poesía, en la poesía que hablé, Héctor Rosales le dice a Rolando, dime que sigues ahí, hermano, que esta ráfaga de azul es apodo de tu risa, que tanto marrón es río mejorable, y en algún muelle zarpó la urgente, muy esperada medicina. Sí, yo me acuerdo de una manzana que él les venía como fuente de luz y fuerza, las manzanas. Y él dice que una de sus poetas, digamos, que lo marcó es Liber Falco. Por eso te hacía la pregunta de la franqueza, la poesía. Y el otro, Humberto Meguet. Ah, sí, puede ser, sí. ¿De cuál te parece que más, no sé, que hay una afiliación? A mí, yo lo encuentro más cerca de Liber Falco. Ah, mira. Sí, para mí. Yo creo firmemente que él recibió mucho de la madre. Y integra la parte más esencial de su ser. En determinado momento, yo me acuerdo cuando te entrevistamos, hay algo que te vincula o te asocia o te relaciona con Rolando, que es
la fe cristiana, ¿no? Ambos son cristianos y católicos. Sí, y una vez me acuerdo que en la entrevista dijiste que hasta en cierto momento te habías sentido como, no diré segregada, pero marcada dentro del contexto intelectual por tener una fe que en su momento no era lo habitual, lo común, ¿no? Lo frecuente, digamos, en los círculos intelectuales. Pero sin embargo, para él no, él sí. Él tiene algo de sacerdote laico. Bueno, está Orfila Bardesio hablando sobre Rolando Fayet, diciendo que tenía algo de sacerdote laico, en fin, y hablando yo le pregunto de las influencias de Rolando, Siliber Falco, Humberto Meyer, y ella dice que no, su madre sobre todo era una gran influencia, y dice al comienzo, no sé si la escucharon, que dice, yo en un momento estaba deprimida, me sentía aislada, dice esa palabra, dice, sí. y Héctor Rosales dice, no, tenés que conocer a Rolando Fayet, y bueno, y Rolando la animó, digamos, de alguna forma, ¿no? Y eran vecinos prácticamente, porque Rolando vivía en Tomás Diago, daba vuelta a la esquina, iba por el Yauri. Y le tocaba timbre, como decía ella, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tenemos Rolando, otro gran defensor de Concepción Silva Bellinson, ¿no? Siempre. O sea, siempre hablando. Siempre, un gran difusor. Un gran difusor, digamos. De Concepción, siempre, sí. Yo me acuerdo de conocer, yo conocí primero a Concepción y después a Orfila. Sí, parece más difícil conseguir. Porque había un encuentro de la revista Imágenes en el año 78, 79, plena oscuranta, digamos, pero en la calle Bartolomé Mitre estaba el Jauja. El Gran Café El Jauja, donde servían el mejor gin fizz del Río de la Plata. Y la revista Imágenes convocaba a una fauna, para mí, yo tenía 18 años, estaba por cumplir 20. Una fauna que yo empecé a conocer en aquella época, y entonces venía esta señora con un tapado larguísimo y una boina que se le caía por el costado y las mechas, y se ponía a hablar. Concepción, era Concepción. Y no paraba. No paraba, sí. Y había que escucharla porque de pronto no solamente hablaba, sino que recitaba, era una maravilla. A Orfila no la conocía, y la conocí en el liceo 8. Creo que nos cruzamos, yo empecé a hacer una práctica y ella daba clases ahí. ¿Ella era profesora de literatura? Orfila Bardesio, sí. Claro, bueno, es un detalle, no sabía. Gran profesora de literatura, muy exalumnos. O sea que también, por sus alumnos. Ahí tenemos un vínculo con la literatura también, digamos, por otro lado, ¿no? Y dio clases en el IPA, lo que pasa es que yo no pude investigar bien en qué época fue que dio clases en el IPA. Yo lo que sé es que muchísima gente que se ha comunicado en estos días, y antes yo había seleccionado material cuando me invitaron a leer en Sitio de Poesía, en el ciclo de la Fundación Benedetti, Cueli, y bueno, había que optar por algún poeta o que tú quisieras, y bueno, yo la había elegido a ellas, eso hace un año y pico, y ahí empezó a aparecer gente de sus alumnos, incluso en 33, ¿no? Digo que donde vivieron mucho tiempo. Así que bueno, sí, como docente también muy presente entre la gente que la tuvo, ¿no? No, me refiero a que, digamos, porque estamos hablando, por ejemplo, haciendo un paralelo con Concepción Silva Bellinson, y digamos, Concepción Silva no creo que tuviera el background literario, digamos, ¿no? Como profesora de literatura que sí tenía Orfila. No, sí, en ese sentido tenían formaciones muy distintas. Son formaciones distintas. Pero ellas eran muy amigas. Ese poema que le dedica Orfila a Concepción, que se llama La Adolescente, a mí me parece magnífico. Yo creo que es el mejor poema que se ha escrito sobre Concepción, y la retrata de una manera extraordinaria. Concepción Silva, que hay que aclarar que era hermana de Clara Silva, hermana ¿no? de Clara ¿no? Silva. Sí, casada Clara Silva con Zunfelde, ¿no? Exactamente. Y la más joven que venía, digamos, a de alguna manera apuntalar a Concepción y a Orfila y a Silva fue Marosa de Giorgio. Era Marosa, claro. No hay que olvidarse que Marosa de Giorgio hizo la primera compilación de la poesía de Concepción Silva. Sí. Sí, Marosa de Giorgio, para que diciéndolo mal y pronto, era el cable a tierra que tenía Concepción Silva. Sí,
Sí, posiblemente. ¿no? O sea, eso lo conversé con Rolando. Un cable de tierra que tocaba el cielo en cualquier momento. Estamos hablando de que Marosa sea tu cable a tierra. Ahí podemos ver dónde estaba Concepción, ¿no? Bueno. Sí. Podemos leer, tenés ahí el poema para leer de Concepción, el que le dedica a Concepción. buscamos. Sí, acá, tengo o lo tenés vos, un vos lo tenés ahí. fragmento que yo Porque- cito acá, porque el poema es larguísimo, pero... Es un fragmento el que está acá en el sí, es un fragmento porque el poema es larguísimo. Estrellas ardientes. Mirá. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Se llama La Adolescente. Yo te La lo puedo adolescente. buscar Yo creo aquí, que lo si no, tenía ahí al pero- principio. Acá está. Dale, genial. Está bueno aclarar. ¿Lo lees tú? Sí. ¿Dónde está? La adolescente. Es del libro tercero, del año 71. Pero es una estrofa nomás. Mira, dice así. Sube a estrellas ardientes por una escala de oro. Mientras las brújulas, los mapas, los dibujos esperan conducir el eco de sus flautas. Se olvida por la luz en las abejas finas. Con el pecho encendido por un racimo de planetas, de los metales al fuego, de la respuesta a la pregunta, de la piedra a las lágrimas vuela, en un columpio que sostiene, un pez confiando brillos a delgadas alturas. Ahí estaba, en esas alturas estaba Concepción Silva, la estaba digamos, glosando Orfila Bardesio, Sí. y con ese trío que hacían también junto a Selva Casal y digamos la joven Marosa de Giorgio, que las tenía como Toda una línea visionaria de la Sí, sí, poesía sí. Una línea de mujeres en visionaria. el Uruguay. Notable. ¿Ah? Y otro detalle increíble también, toda una línea de, voy a decir una cosa muy frívola, pero es toda una línea de poetas con nombres sorprendentes. Circe, Idea, Ida, Marosa, Orfila. No estamos hablando, salvo Juana, digamos, ¿no? Delmira, estamos hablando Estamos de... acostumbrados a nombrarlas por el nombre de pila, además, ¿no? Sí, es una cosa Que un poco sorprendente. en los varones solo pasa con Felisberto, ¿no? Solo pasa con Felisberto, sí. Bueno, eso me lo hicieron ver hace poco. Yo fui invitada, quiero decirte, Sí. Pablo, y Luis lo sabe, fui invitada por los hijos a leer en este homenaje, en esta, yo diría, este esfuerzo maravilloso de reunir su material en esta antología, ¿verdad? Y que está completo, además, salvo esos dos que mencionaron. Pero bueno, mi gratitud hacia ellos, que además, yo conocía al guitarrista, ¿verdad? Porque la acompañó cuando ella presentó la canción de la tierra, y para mí fue A una José. cosa- José. José es el hijo, fue, ¿no? José Fernández fue Serra maravilloso Gran ver guitarrista. esa conjunción de la madre con el hijo acompañando ese artista, ese concertista de nivel mundial. Y bueno, la hija nos convocó también. Así leer que algún bueno, poema? la lectura fue en realidad lo que yo podía hacer con Orfila. Quiero aclarar porque La hija es Cecilia, y les cuento que me acaba de decir por WhatsApp que acaba de nacer su nieto, o sea que acaba de nacer el bisnieto de Orfila. Qué hace impresionante. un rato. O sea que... un abrazo si están por ahí. Impresionante, bueno, felicitaciones ahí, Orfila sigue presente, y Qué aparte es maravilla. justo para hoy. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta sí les voy a pedir a los dos a ver si podemos leer poemas de Orfila Bardesio, un poco para, digamos, ir directo a la poesía y ver de qué estamos hablando cuando decimos que uno de los grandes acontecimientos literarios de este año es la publicación en 2 tomos de la poesía reunida de Orfila Bardesio. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando en torno a la poesía, la publicación de la poesía reunida de Orfila Bardesio en 2 tomos, bellamente, como siempre nos tiene acostumbrado Yagurú, Maca Bosechowski, haciendo en este caso 2 libros muy despojados, y donde hay una tapa donde está una foto muy bella de Orfila Bardesio, un retrato hecho para, digamos, cuando era muy joven. Y estamos con Luis Bravo y con Sabela de Tesanos, y bueno, la idea, yo les pedía, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, 12 minutos, un poquito más, 12 minutos, para leer un poco de la poesía de Orfila Bardesio, y un poco para que aquellos que no la conocen, bueno, puedan saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esta gran poeta.
No sé. No sé. Arranca Sabela. Sí, Bueno, arranca. yo quiero agregar que la edición contiene las tapas de los libros, y que eso es es muy, facsimilar, muy sí, 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 lindo como de facsímil. ver, por las estéticas, por la selección, Sí, son tal vez de... 12 libros, no es Este, una obra muy extensa. Pero Claro, pero No, son pero muy lindas son esos 12 detalles libros, de sí, las es una obra muy tapas, cuidada. muy precioso. Yo tengo acá una selección que era parte de la selección que hice para el otro día. Algunos fueron sugeridos por los hijos, y bueno, de pronto podría leer unos 3, 2 breves y uno más largo, ¿sí? Sí, una cosa que me llamó la poema, atención es que perdón. tiene no nos da tiempo, tiene poemas muy breves, eso me llamó también la atención. Sí. Alterna. Sí, va alternando. Eso me En la llamó. segunda fase, lo que yo llamo ahí la segunda fase, que es en los 70 por allí, ella empieza a alternar poemas extensos y poemas breves. Muy breves, sí, sí. Una alternancia entre la visión y la precisión magnífica. Ujú. Magnífica. Sí, yo voy a leer. Tensión. 2 breves y uno Dale. un poquito más largo, ¿sí? Este está en canción y lo dedica a sus hijos, a mis hijos. Y dice así: Oh mar, mar grande y solitario, tú, si puedes, vuélvete pequeño como la cuenca de mi mano, y yo en secreto te llevaré entre mis dedos como una avellana bien rodeada por el castillo de su dureza, y te dejaré como un reloj que esperamos nos despierte con su campanilla al amanecer. Te dejaré como un pequeño objeto sobre mi mesa árida. Paloma gris, dedicado a ella, a Orfila Bardesio, por Mirá. ella misma. Así la conocí, a mí, a Orfila Bardesio. Ah, tú, tan pobre que no tienes nada más que la vida, y pobre, tan pobre que ni la vida tienes. Ah, tú, que de no tener la vida la tienes, paloma gris, cuando la luz es sangre. Y para terminar, el caballo. Un caballo de mármol ardiente, con panales de espuma y con miedos de hierba en la boca, las orejas atentas oyendo vibraciones extrañas al hombre, sus patas como el cuello de las fuentes, y mariposas en la sangre y mariposas en el belfo, con una prisa en el hocico, y su cola se abre como una campana en el aire y sus crines lloviendo como blancos otoños. Un caballo que olvida la tierra. Un caballo que tiene una hoja del mar en el cuerpo, una hiedra sensual que hunde su serpiente en el oído, y el caballo se va revolcando, ovillado, extendido, cayendo rocío del olfato llameante. Oh, árbol animal, se va en un himno, en la pradera de cristal, se va oliendo la luz, la alegría, levantando su nave gloriosa, salvaje, solitario, sin puente, orgulloso, y sus huellas se quedan llamándolo. Ya no vuelve, ya pasea en un viejo jardín olvidado, en un bosque de fuentes, entre ciervos de lluvia saltando, donde pide su cuerpo el espejo, donde busca la risa sus labios. Ya la luna le muestra raros mapas de sueños y se queda sin muerte en un prado. Hablábamos de la tercera zona de su poética, que incluye esta canción, que en realidad es una canción al mar. Sí, pero yo no sé si no hay una especie de autorretrato también de ella, ¿no? Sí. Pero habla mucho de sus hijos chicos, Sí. y dice una cosa bastante rara, y le dice al mar del estuario, al mar de Montevideo, este mar que es el río, que no se preocupe, que no tiene que ser protagonista porque está en todo. Claro. Es decir, que se despreocupe de su narcisismo, porque en realidad está como asimilado a la vida de los habitantes. Bueno, con ese poema largo, ella inaugura esta otra sección de un registro muy sencillo. Las 16 odas del 2005 y una canción que es la primera versión de lo que va a ser después el libro y el poema La canción de la tierra, Claro. que es el último de ella del 2009.
Una cosa que se vincula con sus reflexiones acerca del Apocalipsis de San Juan, sobre el tema de nuestra civilización, ¿no? Y hace unas reflexiones que vienen muy a cuento, digamos, lo que está pasando hoy, por ejemplo, mismo acá en el Amazonas, ¿verdad? Es decir, dice, nunca se despeñaron los tiempos con más urgencia hacia las soluciones desprestigiadas por la pujanza lógica, porque nunca fue la luz de la ciencia tan oscura desde que perfecciona la destrucción, ni tan clara la oscuridad desconocida del corazón humano. Tuvo que descender la sombra para que la inteligencia reconociera el sentimiento como hermano en la salvaguardia de la vida. Todas estas cosas que ella dijo en La luz en el follaje, las pone en términos muy directos, muy elaborados, muy poéticos, pero está hablando de un momento de la humanidad que se llegó en que se puede exterminar, digamos, con el poder, digamos, en el la momento autodestrucción, que la humanidad alcanzó el poder de autodestrucción. La autodestrucción. Y ahí en Canción de la Tierra tiene un poema magnífico que se llama Ritmo, a mí me porque hace ella, muestra cómo su propia poesía se transmuta desde esa primera cualidad visionaria, incluso un poco hermética para ella misma, dice, hacia esa otra poesía en la que el canto se abre a una comprensión de todos. Y lo dice así en una estrofita que la leo. Dice, siempre digo una cosa que no comprendo hasta que el dueño de las palabras quiere revelarlo. Conozco a mis palabras por la ignorancia de lo que expreso. Cuando se levantan del lecho, con significado pleno, ya no son mías, sino de todos. Sí, impresionante. Sí. De no conocerlas a que las conozcan. Claro, da la sensación Como también que siempre está como a veces hablando a un tú a Dios, al ser supremo, a la fuerza más cósmica que hay. Entonces le va hablando y va como bajando, ¿no? O sea, sí. Si ustedes me ese permiten, final del poema que vas a leer. Ese final. Claro, lo que pasa es que aquí, creo, Luis, está reunido lo que vos mencionás con relación a su visión de futuro de este momento que estamos viviendo, en esta especie de, diríamos, de como hace un inventario de que no quedará nada. Entonces refiere a una sinfín es un poema largo, un puñado de confianza. Algo de Manrique tiene, ¿no? Sí, está bárbaro eso. Y por otro lado, está justamente diciendo cómo nos reconocerá este ser superior, claro, al que hemos dedicado o al que entonces en el cúmulo de cosas hasta de nuestros nombres dichos por labios imposibles, los nuestros luego de la muerte, ¿no? ¿Cómo nos reconocerá? Por el amor, dice, ¿no? Porque lo amamos, nos reconocerá. Creo que ahí está un poco lo que destaca Luis, que es en ese otro gran poema final. Hay otro Apocalipsis, ¿no? Ese anuncio de, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Hay otro que es cortito que se llama Oración y que dice, ¿quieres pedirle algo al que nos salpica con agua del día? Tal vez le complazca la gratitud que sube del corazón naciente. Tal vez para tender un puente seamos llamados. Tal vez para que amemos somos amados. Y el amor sea la razón del mundo. Es preciosa esa oración. Hermoso. Realmente. Sí, estamos hablando de un asunto también difícil de asimilar en las poéticas uruguayas, que es... digamos, el asunto religioso, ¿verdad? Es decir, cómo ella... Pero no solo mística, sino está hablando de cuestiones actuales, del exterminio del mundo, por ejemplo, ¿no? De la capacidad. Pero entonces, ¿no? esa fe, ¿verdad? Sagrado. Sería esa fe la que mantiene a través de... Porque lo amamos, nos reconocerá. Creo que ahí es un resumen... pero bueno, obviamente que hay dificultad, pero lo más interesante acá también es, para mí, es esa fusión de lo sagrado, podríamos decir, con
la vida de cualquiera, ¿verdad? Todo circunstancial, nuestros, sí, de acuerdo. Con todas nuestras contradicciones y nuestras complejidades, ¿no? ¿Querés leer otro más, Luis? Sí, no, quería decir esto, que la canción de la tierra, como libro y como poema, es una elegía, ¿no? Pero que es una elegía que no trabaja sobre, digamos, el horizonte de la propia muerte cercana, porque ella es una mujer ya, ¿no? Muchos años, sino sobre la posible elegía de nuestra naturaleza, de nuestro mundo. Pero además es una elegía que se va convirtiendo en oración, por eso ese poema que tú leíste es un ejemplo, una oración que es a la vez un diagnóstico, que se va armando como de una fe posible, pero es un llanto al mismo tiempo, y no entrega, digamos, el temple de la esperanza, no lo entrega, pero lo deja como planteado en un límite. Habla de un límite. ¿Cómo haremos, no? ¿Cómo haremos? Digamos, no es muy optimista. Bueno, yo creo que es bastante realista, digamos. Claro, por eso digo, cuando hablamos de diálogo místico, yo puedo decir que le estaba escribiendo a Dios o a la gran fuerza cósmica, que hay que decir que está ella dentro de está muy enraizada en lo circunstancial, o sea, sabe lo que está pasando y le preocupa a la humanidad, ¿me explico? Perfecto. No es y yo decía el otro día que no hay ningún poema de principios del siglo XXI en la poesía uruguaya que tenga tan claramente planteado este tema, que es un tema actual, digamos, de la etocrítica, de la ecocrítica, como Canción de la Tierra. Yo creo que en el futuro, al revisarse ese poemario, se va a ver cómo Orfila Bardesio en 2009 estaba trabajando con un grado muy importante de conciencia en la situación de la ruptura de los códigos medioambientales. En Equilibrio dice así, un poemita se llama Equilibrio, que dice así: cada vez que el silencio desciende su escalera de pausas hacia raíces oscuras, las palabras coronan gloriosamente los tallos. Digamos. Luis Bravo, Sabela de Tesanos, está presentada aquí esta poesía en 2 tomos, editada por Yagurú. Amigos, esto está en las librerías que distribuye Yagurú y pueden conocer de alguna forma la poesía reunida, que era de muy difícil acceso. Estamos hablando de una docena de libros, pero distribuidos a lo largo de 70 años, digamos, ¿no? Y lo que pasa con la poesía en Uruguay es que se termina y entonces los libros, digamos, son tirajes cortos y es muy difícil acceder a poemarios de los 60, los 50, los 70. Así que esta es la posibilidad y este es el hecho que estamos celebrando aquí en La Máquina de Pensar. Luis, Sabela, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Por esta celebración. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar con Ramiro Sanchís hablando de la ciencia ficción y vamos a estar con El vuelo del cuervo, Wilmar Umpierres. Vamos a estar hablando de la última película de Quentin Tarantino. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.